Dios te bendiga, amado de Dios. Estamos celebrando un tiempo especial, diciembre, fin de curso, fin de año, termina un ciclo escolar, termina un periodo legislativo, termina un año y también hay una gran expectativa respecto al partido. Y yo también tengo una expectativa tremenda en lo que Dios puede hacer en el partido más importante, que es la salvación de muchas personas que aún celebran la Navidad, arman una mesa, ponen un arbolito, pero Cristo no es el invitado principal de sus vidas, de ese hogar, de esos corazones. ¿Por qué nosotros como iglesia celebramos la Navidad? Quiero darte varias razones, cada una con su argumento y su peso, para que las tomes en cuenta y las consideres, para que esta Navidad no sea una más, sino que pueda ser especial en tu vida, en tu hogar y en los tuyos. En primer lugar, en las redes abundan aún personas sinceras, creyentes, que partiendo del hecho ciertísimo que diciembre no es la fecha correcta, dicen que es malo y hasta pagano celebrar, proclamar la natividad del Señor. Pero yo respondo y te digo a ti claramente, honrar al Señor, recordar, reflexionar sobre su visitación es todo lo contrario. Es una buena ocasión, es una buena oportunidad y es necesario a causa de que aún, segunda razón, aunque la Navidad se entremezcla con tradiciones y costumbres totalmente ajenas y muchas de origen pagano y otras agregadas a lo largo de la historia, pero no fueron parte de la iglesia primitiva, lo cierto es que el Antiguo Testamento, las Escrituras profetizan que Jesús nacería y le dan un lugar. Isaías 9, del 6 al 7, el profeta dice así: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo. Por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Si las Escrituras profetizan, anticipan y le dan un lugar al nacimiento de Jesús, a su niñez, ¿por qué no celebrarlo? ¿Por qué no tomar en cuenta la visitación de Dios? Una tercera razón, aparte de estar profetizada, su llegada, su ministerio entre nosotros como el Mesías, también muchas de las cosas que ocurren antes, durante y aún después de su llegada son compartidas por los autores inspirados en el Evangelio. Tanto Lucas como Mateo. El mismo Mateo, cuando habla de el anuncio del ángel a la que sería su madre, Mariam, cita: para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, justamente en Mateo 1. Leamos Mateo 1:20, voy a usar la Biblia de las Américas, que dice así, Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció un ángel del Señor a la madre de Jesús y le dijo: José, está hablando, en este caso le está hablando a José, José, hijo de David, no tengas temor de recibir a María como tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Las cosas de Dios son de Dios. Hay que darle la honra que a Dios le merece. 21. Y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es una buena razón para celebrar, compartir y testificar de la visitación de Dios. Verso 22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, y otra vez vuelve a citar Isaías, en este caso Isaías 7:14 en el verso 23. He aquí, la virgen o doncella concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Queremos que en esta fecha, que en este tiempo, más allá de la alegría temporal de un mundial, el hogar sea vestido de fiesta y la alegría, el centro de la alegría, sea el Señor Jesús. Aún la partida, interesante que cuando los sabios llegan del oriente, porque Dios le había dicho justamente que vendrían, nacería el Salvador, Mateo 2:5, mirá lo que pasa aquí.
Cuando llegan los sabios y comienzan a preguntar dónde nacería el rey de los judíos, así lo identifican los sabios. Leo Mateo 2:5. Ellos le dijeron, cuando preguntan, ¿qué hace Herodes? 2:4. Y Herodes lo supo, se turbó y todo Jerusalén. Entonces, reuniendo a los principales sacerdotes, a los escribas, Mateo 2:4, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. 2:5 dice, ellos, los sabios, le respondieron, los escribas, los judíos, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Esto es interesante porque también el profeta Miqueas habla y nos recuerda que esto estaba profetizado, estaba anunciado, que nacería, sería importante su nacimiento, estaba anticipado y sería una señal para ellos, y es una señal para saber si Cristo nació o no en tu corazón. Aún cuando Herodes intenta, al darse cuenta que los sabios no volvieron, no le dijeron dónde había nacido el Señor, ni se representaron de nuevo ante alrededores, cuando Herodes intenta matarlo, Mateo 2, 14 y 15, el ángel les dice que vayan por otro lugar, Mateo 2, 14 y 15, para proteger al niño de Herodes. Dice que, voy a tomar el verso 13 para que tomes en cuenta el contexto. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Verso 14. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió de noche para Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera otro evento que celebramos en enero, se cumpliera lo que el Señor, por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Dios protegió. Lo que intentó hacer Herodes estaba anunciado tanto por Oseas como por Ezequiel, Oseas 11:1, Ezequiel 4:22 y 23. Desde su nacimiento en Belén, como su crianza en Nazaret, estaba anunciado, en este caso por Isaías 11:1, como señala Mateo 2:23, que dice, y llegó y residió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera aún su infancia, su residencia en Nazaret estaba anticipada por el profeta. Y dice, lo que habían dicho los profetas será llamado Nazareno. Otra razón más, amado, es un hecho que en muchos hogares, tantísimos, en muchas vidas, Jesús aún no fue anunciado, y que hay muchos corazones, familias enteras embebidas de religiosidad, en las cuales Jesús aún no nació o se volvió su Salvador, su Señor, y no es el Mesías venido a su vida. Por esto el Señor en un momento se dispone a recorrer otros lugares, como señala Marcos 1:38, y quedó sorprendido precisamente de la incredulidad que había precisamente entre los suyos, entre su pueblo, entre los judíos, y él siguió recorriendo la región para enseñar y proclamar el reino de Dios. Y cuando el Señor comisiona a los discípulos en Mateo 28:19, les dice, vayan a todas las naciones, vayan a todos los pueblos, sin distinción de una en particular, sin favoritismo. Dios quiere que en cada nación, en cada pueblo, en cada hogar, el Señor sea anunciado. Y esta es una razón fundamental, prioritaria, por la cual celebramos, proclamamos y decimos, Cristo es el Señor, nos ha nacido un Salvador, nació en tu vida, nació en tu hogar, cambió tu realidad. Aún los creyentes, tú y yo, estamos expuestos a luchas por la influencia del mundo, por las tradiciones que opacan la esencia y el propósito de la iglesia, que Jesús debe ser el Señor y Salvador. Hoy hay iglesias incluso que han adaptado sus reuniones a un partido, cuando nada de lo de Dios tiene que ser amoldado a las cosas del mundo, como dice la palabra de Dios claramente en Romanos 12. Otra razón más.
El mundo, en el Nuevo Testamento, es una palabra que tiene varios usos o significados. Uno de ellos implica sistema humano que intenta sacar a Dios de la ecuación y poner al hombre como el centro de la humanidad, como el eje en las decisiones y en la vida de todas las personas, iglesia incluida. Este es un buen tiempo, mientras la gente se centra en con quién va a pasar la Navidad, con quién va a comer, qué va a regalar, o qué se va a comprar, o qué le va a comprar a los niños, es que es evidente que en muchas mesas, en muchos hogares, el gran ausente, que no vino como un invitado más, sino que vino como el invitado principal, es Jesús, el Rey y Señor de todos los que dicen amarle, pero tiene que ser en verdad, darle ese lugar que Él quiere tener en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos que no es un invitado, sino el invitado principal, que se trata de Él, de lo que Él vino a hacer, y no de nosotros, no de los regalos. Hay más razones todavía. Es cierto que muchos, por ahora, están enfocados en lo que va a suceder en Qatar hoy al mediodía, y otros en sus propias luchas, en sus propias necesidades. Pero es un hecho innegable que la civilización se divide en un antes y un después del nacimiento de Cristo. Ocurrió también en la vida de muchas personas que hay un antes y después de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Y Cristo nació en nuestros corazones, pero hay personas en las cuales Jesús aún no nació y su vida demuestran la ausencia de Dios, no solo en la mesa, sino en su vida y en sus decisiones. Finalmente, ha notado la advertencia de Hebreos 12:1, donde Dios nos dice algo importantísimo para tomar en cuenta. La palabra de Dios es muy clara, 2 pasajes más. Dice, por tanto, puesto que tenemos tan grande nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso, de toda carga y del pecado que tan fácilmente se mete, nos enreda, y podamos correr, avanzar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Más adelante va a decir, puestos los ojos en Jesús. Amado, las tradiciones, la familia, el pecado puede hacer que la Navidad se distorsione. Uno puede aprovechar o desaprovechar esta fecha. El aprovechamiento tiene dos direcciones bien definidas. Nos relaciona con la necesidad que Dios tiene de obrar en la vida de otros y siendo sus embajadores, sus apóstoles, sus enviados, es una obra también, otra realidad inconclusa, lo que Dios vino a hacer en tu vida. Dios comenzó, pero no concluyó. Es el anhelo del Señor, encontrarte a ti y a mí preparados para su venida y regreso, y no distraídos o dormidos con el mundial, con lo que pasa en el mundo, con las preocupaciones. Es necesario tenerlo en cuenta porque el Señor va a volver y se está demorando por causa precisamente tuya y mía, por la iglesia, porque Él quiere encontrarnos y sentarnos en la mesa y que estemos preparados para compartir con Él. ¿En qué situación te va a encontrar el Señor? Es mi anhelo, mi oración, que Él te encuentre realmente en comunión, en santidad, y que su obra día a día avance en ti. ¿Por qué no comenzar hoy? Si está detenida, si está trunca, si algo ha impedido que Dios siga trabajando en tu vida. Y más allá, si vas o no a ver el mundial, lo importante, lo más realmente importante, lo que puede cambiar la realidad de tu vida, de tu hogar, es Jesús, el centro de tu vida. ¿Ha ocupado el lugar que Él quiere ocupar en tu corazón, en tu hogar y en los tuyos? Espero que sí. Y si no lo ha hecho, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen momento. Dios lo quiere. ¿Y tú?